Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Arrancamos esta serie de vídeos realmente porque tú nos lo has pedido. Nos llegan muchísimas consultas diciendo que a veces contamos cosas, que hay otros vídeos en redes que cuentan algo diferente, incluso las propias marcas. Y lo que queremos hacer ahora es analizar esos vídeos que encontramos por redes sociales en las que te cuentan algunas cosas que son contrarias a lo que decimos, pero te vamos a decir el porqué de las cosas, el porqué hacerlo de una manera y no de otra, y así vamos a aclarar las dudas que muchas veces nos surgen. En esta lista de vídeos vas a ver diferentes ejemplos, los vamos a ir viendo semana a semana y te los voy a ir analizando a través de una base científica y explicándote el porqué de las cosas. No se trata de rajar por rajar, sino explicar el por qué son las cosas, por qué suceden, por qué funciona un entrenamiento, por qué no funciona, y así avanzamos todos. Pues bueno, vamos al primer vídeo que hemos encontrado. Hemos hecho este entrenamiento sobre ese programa, el de hipertrofia muscular en cuádriceps. Y da igual el programa que elijas, porque luego la rutina de ejercicio sí que se puede adaptar perfectamente al programa que estás seleccionando tú. Ahí tienes la primera afirmación, se va a sobreponer un trabajo de electroestimulación a un trabajo voluntario. Por eso os digo que estos vídeos responden a muchas de las cosas que nos contáis, que por norma general siempre decimos que no combines los dos ejercicios. Por norma general, te digo, puede haber casos en los que no, pero si queremos atender a todo el mundo, esa es un poco la normalidad. Y te cuento por qué. Primero lo que nos dice es que da igual el programa que utilicemos. Precisamente los programas están basados en la fisiología muscular, es decir, si yo utilizo un programa de hipertrofia tendrá unos efectos de hipertrofia, tendrá unos tiempos concretos de contracción, tendrá unos tiempos concretos de reposo, tendrá una frecuencia determinada y eso está en función de ese objetivo. Es exactamente igual que si yo hago un programa, hago un entrenamiento de hipertrofia en el gimnasio, haré unas series determinadas, unas repeticiones determinadas, con una carga determinada o a una velocidad determinada, con unos tiempos de recuperación. No será el mismo entrenamiento que si lo que quiero es ganar fuerza explosiva. Por tanto, siempre que elijas un programa va a tener un sentido determinado, ¿vale? Entonces, el programa es muy importante que elijas que vaya de acuerdo con el objetivo que tú vas a trabajar. Primer punto que hemos visto aquí, en el que no estamos de acuerdo y que te explicamos el porqué. Vamos al siguiente. A empezar, la rutina de ejercicios para cuádriceps se va a centrar en ejercicios que van a ir de menos intensidad a más intensidad. Vamos a ir de lo más básico a lo más intenso, a los ejercicios más elaborados. Bien, el segundo concepto que tenemos aquí es la intensidad. Ya sabes que en electroestimulación, cuando hablamos de intensidad, es muy distinto a cuando hablamos de ejercicio voluntario. La intensidad en electroestimulación se mide por los numeritos que tienes en pantalla del electroestimulador, se mide en miliamperios, y cuanta más intensidad utilices, más cantidad de fibra vas a trabajar, ¿vale? Por tanto, la intensidad no va a depender de la dificultad del ejercicio, sino de lo que tú aprietes, seas capaz de apretar los botoncitos y aguantar y sufrir, ¿vale? Eso es lo que va a marcar la intensidad en un trabajo con electroestimulación. Supongo que lo que quiere mezclar aquí es la complejidad de los ejercicios voluntarios, pero la intensidad en electroestimulación se mide en miliamperios y es lo que ves en pantalla. Bueno, exactamente muchos los complex ahora no, lo que ves en pantalla no son miliamperios, pero ya entraríamos en otro tema diferente. Tener claro eso, que cuando si mezclas ejercicio y estás hablando de intensidad, son conceptos que se te van a chocar ahí. Así que ya lo sabes. Siguiente. Sentadilla isométrica. En el círculo que te aparece en la pantalla, cuando esté en la zona roja, ahí es donde vamos a intentar aguantar de manera isométrica, haciendo la sentadilla y apretando lo máximo posible. Para este primer ejercicio, por cada vuelta puedes ir subiendo un poco tu intensidad y así puedes ir metiendo poco a poco una carga progresiva. Bien, aquí ya podemos ver otro de los detalles. Como hemos visto, la intensidad, lo de ir subiendo poco a poco, no tiene mucho sentido porque siempre tienes que trabajar la intensidad máxima. Lógicamente, a medida que vas entrenando, puedes subir más, pero siempre utilizarás la máxima soportable porque si no el reclutamiento de fibras va a ser muy superficial, ¿vale? Si hablamos de electroestimulación. Y la otra cosa que ya te he mostrado en un vídeo, te lo voy a poner ahora también para que lo veas, si no trabajas a una intensidad mínima que supere aproximadamente el 30% de tu fuerza máxima voluntaria, no mejorarás. Así que si tú estás trabajando en esa posición en sentadilla y el electroestimulador no tiene la suficiente fuerza para elevarte, te aseguro que no estás trabajando por encima de ese 30%. Por tanto, sumar las dos contracciones
no te va a beneficiar en nada porque la contracción que tienes con el electroestimulador es muy superficial. Aunque a ti te parezca que te está reventando la pierna, si te puedes mantener en isometría sin que te eleve, seguramente estarás en un 10, un 15% de tu fuerza máxima voluntaria. Por lo tanto, una intensidad muy baja. No te voy a poner el vídeo porque sería muy largo, pero sí que te lo dejo en este enlace para que lo consultes y veas por qué tiene ese sentido subir tanto la intensidad y por qué hablamos de esto, decidimos en ello. Vamos al siguiente. Luego habría una manera de complicarlo un poquito más y después de este primer ejercicio haríamos una sentadilla más dinámica. Haríamos movimiento en el que bajaríamos y subiríamos con el electrodo puesto mientras nos está dando la descarga. Una vez que estás en esa zona roja, intenta seguir cierto número de repeticiones, aguantando entre 10, 15, 20 repeticiones como mucho, mientras te vas dando con el electrodo en la zona roja, ¿vale? Así que para empezar, como ya hemos dicho, haríamos una sentadilla isométrica, aguantando e intentando subir la intensidad en cada ciclo, por ejemplo, en el que estaríamos aguantando en series de 20 segundos, 30 segundos o un minuto. Después... Bien, aquí tenemos varias cosas. Una, la de mezclar movimiento. Si normalmente en isometría, ya os digo, o fijamos la articulación, en este caso estábamos en la posición de sentadilla, o tienes algo que te fije para que no te levantes, o estás trabajando a intensidad muy bajita, ¿vale? Si además mezclamos movimiento, ya te lo he mostrado en otros vídeos también, en el momento que el músculo está más acortado, el cuádriceps en este caso cuando estoy de pie, ahí la intensidad que soportas es todavía mucho menor. Así que para ponerte de pie durante una fase de contracción tendrás que tener una intensidad muy baja, ¿vale? Y eso, como te decía, si tú tienes que trabajar al 30% por lo menos de esa fuerza máxima voluntaria, estarás trabajando de pie, ya te digo, no superarás el 8 o el 10%. Por tanto, mezclar movimiento te va a bajar muchísimo la intensidad del trabajo en electro, vas a perjudicar ese trabajo, así que no tiene mucho sentido hacerlo. Y después, otra cosa muy importante es que los aparatos de electroestimulación están pensados para un entrenamiento, lógico, siguiendo la fisiología muscular. Es decir, si yo hago un programa de hipertrofia que tiene 8 segundos de contracción y 6 de reposo, va alternando esas contracciones hasta acabar el tiempo total, que pueden ser 15, 20 minutos, las repeticiones que sea, ¿no? Si yo alargo esos tiempos de contracción, estoy yendo totalmente en contra de la fisiología muscular. Yo no voy a poder aguantar una contracción de 1 minuto con electroestimulación. Es que va a caer en picado porque la fuerza de la contracción va a caer. No es fisiológicamente posible mantener esa contracción. Entonces lo que vas a hacer es tener que trabajar a intensidades muy bajas, todavía más, porque tu músculo no lo va a soportar. Y seguramente mañana o pasado y durante una semana no vas a poder caminar, ¿vale? De las agujetas que tendrás. Entonces respeta siempre los tiempos de trabajo, los tiempos de contracción, porque están pensados para lo que aguanta fisiológicamente cada grupo muscular en función de los objetivos que tú tengas. Si es un objetivo de hipertrofia será uno, si es uno de fuerza máxima será otro. Por tanto, te decía al principio que el tipo de programa que elijas es muy importante para el resultado que quieras. Entonces, no puedes alterar esos tiempos de contracción, esos tiempos de reposo, porque va en contra del objetivo que tú has marcado. Si un tiempo de contracción medio de hipertrofia es entre 6 y 8 o 9 segundos, eso es lo que va a durar la contracción. Y si tú además le estás sumando ejercicio, lo que deberías hacer es cada ciertas repeticiones pausar, porque te estás comiendo parte de estás aumentando mucho la carga de trabajo, ¿vale? Entonces los tiempos de contracción los podrás alargar un poquito si quieres, pero siempre dentro de esos márgenes que te permitan realizar lo que quieres. No puedo hacer un trabajo de fuerza explosiva y mantenerlo 10 segundos. No se puede. A nivel fisiológico no se puede, ¿vale? Entonces los tiempos de contracción respeta los que ponga el electroestimulador. Sentadilla libre, bajar y subir, y haríamos entre 15 y 20 repeticiones. Mientras más intensidad le metas, pues será como cuando metes más peso en una barra y haces sentadilla con más peso, que lo que pasa es que puedes hacer menos repeticiones. Así que esto igual, mete intensidad que sea lo suficientemente alta, pero que te permita hacer unas 15 repeticiones aproximadamente. Ya lo habíamos comentado al principio, la intensidad no tiene nada que ver.
en este aspecto, ¿vale? Como se habla de manera voluntaria. La intensidad solo tiene que ver en que reclutes más o menos fibra, más en profundidad. Es decir, si yo utilizo una intensidad bajita, reclutaré la parte más cercana a los electrodos. Si utilizo una intensidad más alta, voy a ir más en profundidad. Así que desde las primeras contracciones busca la intensidad máxima en ese momento. Pasado ciertas contracciones podrás subir más la intensidad del electroestimulador, pero no te va a cambiar ni el tipo de ejercicio ni nada de esto. Y lo que decíamos, si tú puedes hacer 15 repeticiones, pues cuidado, porque estarás haciendo un trabajo que se alargará mucho en el tiempo y va en contra de lo que estás programando con el electroestimulador, ¿vale? Y vamos a trabajar las sentadillas con salto, agarrándonos desde el TRX. Con las sentadillas con salto vas a desarrollar mucho más la explosividad en tus piernas, se van a activar fibras que con los otros ejercicios les va a costar mucho más trabajo, y puedes hacer estas sentadillas con salto, en este caso con TRX, pero también te puede servir hacerlas sin material externo. Te puedes agachar simplemente y volver hacia arriba, y acabamos con ejercicios más intensos, y en este caso uno más explosivo todavía, para terminar de completar tu entreno de cuádriceps. Estos serían los ejercicios que deberías de hacer para desarrollar masa muscular en tus piernas en el caso de que quieras hacer. Vale, en este último ejercicio ya vemos la combinación esta que decíamos. Un trabajo explosivo de un salto, que es muy interesante, pero en este caso, si seguimos, como ha comentado, que se van a activar fibras que no se activan en los otros ejercicios, pero claro, estamos haciendo y manteniendo un programa de hipertrofia. Ya no hablemos de la intensidad, porque si te permite saltar es porque la intensidad es muy baja, por tanto el trabajo con electro no es productivo, es muy superficial. Si estás haciendo un trabajo explosivo, esa es la intención, lo que debes hacer es seleccionar un programa de fuerza explosiva, porque si no, estás haciendo un trabajo con electroestimulación que va destinado a fibra media, pero estás haciendo un trabajo voluntario que va destinado a fibra rápida. Por tanto, no tiene mucho sentido la mezcla de estos dos programas. Lo podrías hacer utilizando un programa de fuerza explosiva y un ejercicio con salto, por ejemplo, ¿no? O una carga elevada para hacer un trabajo similar. Esa es un poco de las principales dificultades que hay de mezclar el trabajo, que yo no sé exactamente el tipo de fibra que estoy reclutando cuando lo hago en voluntario y cuando le sumo la contracción en electroestimulación. Con electroestimulación yo sé que estoy trabajando a una frecuencia de 90 Hz, 85, 110, la que programe, la que venga con el aparato, pero para reclutar esa fibra en voluntario yo estoy haciendo una contracción, dependerá de la cantidad de impulsos que envíe mi cerebro al músculo, ¿no? Entonces, coordinar eso es complicadísimo, y si ya no ponemos un programa que se parezca, como es hacer un programa de hipertrofia con un programa con un salto, estamos mezclando conceptos ahí bastante equivocados, ¿no? Como decíamos también que el objetivo era aumentar masa muscular, en este caso, por tanto el programa de fuerza explosiva pues no sería el ideal y el trabajo chocaría en eso, ¿no? ¿Vale? Estamos en una cuestión un poco compleja ahí. Así que a modo de resumen, ¿qué te diré? Pues que mezclar en general no te lo voy a recomendar, y ya has visto el porqué. Primero, que si puedes realizar ese movimiento es porque el trabajo con electroestimulación va a ser muy ligero, no te va a aportar los beneficios. Es mejor que trabajes la carga que quieras en voluntario y lo que quieras en electroestimulación. Ya te digo, siempre hablamos de norma general. Va a haber casos en los que puede ser interesante cuando ya has evolucionado hacia ese trabajo, ¿no? Es una etapa más. Pero por norma general, muy poca gente llega ahí. Y lo más complicado es lo que a la hora de mezclar el trabajo sea exactamente el mismo. Es decir, yo estoy haciendo un programa de hipertrofia, pero los ejercicios no son realmente de hipertrofia. Entonces, coordinar eso es muy complicado. Los tiempos de contracción y los de reposo están marcados para algo. Así que si yo empiezo a sumar trabajo y aumento mucho la carga, o toco los tiempos de reposo, o si no, no voy a soportar ese trabajo. Lo que va a hacer es generarme una fatiga brutal y tener que caer en esos entrenamientos, si no a ese día, al siguiente o al otro o al otro. ¿Vale? Entonces, a la larga me va a generar una fatiga que no voy a ser capaz de soportar. Bien, pues vamos explicando un poco de teoría a través de estos vídeos que vamos viendo. Así que espero que te haya servido. Si tienes algún vídeo que quieres que comente, envíamelo sin problema,
que para eso estamos. Pero ya ves, siempre de manera instructiva, positiva, explicando el porqué de las cosas para que tú lo tengas claro. Pues nada, te espero en el siguiente vídeo. Hasta luego.